español. Un total de 8 equipos darán arranque a la actividad del fútbol mexicano a partir de este fin de semana, empezando el viernes 3 de julio. América, Cruz Azul, Pumas y Toluca harán parte del grupo 1 que tendrá como sede el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, mientras que en el grupo 2 estarán las Chivas, Atlas, Tigres y la nueva adición a la Liga MX, el Mazatlán FC, que como ustedes recordarán, tomó el lugar de los desaparecidos Monarcas de Morelia. Este grupo se jugará en otro estadio que se encuentra precisamente ubicado en Zapopan, Jalisco, en Guadalajara, el estadio Akron, que sirve como casa del rebaño sagrado. Los 8 participantes disputarán la Copa GNP por México. Y para que nos hable de este torneo, tenemos a un invitado muy, muy especial, el legendario goleador chileno Iván Bambán Zamora. Iván, bienvenido. Un gusto tenerte en esta tarde. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, un placer poder estar acá con ustedes y hablar un poco de esta Copa, ¿no? GNP, que comienza ya pronto. Estamos muy contentos porque regresa al fútbol mexicano. Vamos a ver en qué condiciones físicas, futbolísticas, inclusive mentales están los jugadores, ¿no? Por toda esta pandemia terrible que hemos vivido. Pero es interesante, ya que el fútbol mexicano regrese. Vamos a ver de qué está hecho también este nuevo equipo Mazatlán, que puede ser muy significativo este campeonato para ver cómo funciona. Vamos a ver cómo está el América, vamos a ver un clásico enorme con Pumas ahí en el Estadio Universidad. Yo creo que vamos a oler a fútbol y eso ya es importante. Yo creo que para nosotros era muy, muy lindo volver a regresar con el fútbol. Y como sabemos, para nuestros pues los que nos están viendo ahorita, que recién se están conectando, Iván Zamorano es un experto analista hoy de TUDN, de Univisión, canal donde tendrán precisamente cada partido de la fase de grupos del torneo mexicano. Pero, Iván, antes de que entremos un poquito, bueno, ya de lleno en cuestión deportiva, me gusta saber y me gusta enterarme de qué manera estamos viviendo este tiempo. Queremos que nos cuentes cómo has vivido todos estos cambios en medio del brote del coronavirus y de qué manera has adoptado tu vida y tu trabajo en todo esto. Adelante. Bueno, todos sabemos que ha sido tiempos difíciles, no solo para nosotros, para el mundo en general, ¿no? No estábamos acostumbrados a que una pandemia nos paralizara por completo. No solamente eso, yo creo que muchas muertes, eso implica que hay que tener mucho cuidado. Nosotros por lo menos en nuestro trabajo en Univisión, la salud y la seguridad de los trabajadores es lo más importante de todo. Hemos hecho grupos en donde intentamos realizar nuestro trabajo primero de manera digital, de manera desde nuestras casas y después en algún determinado momento cuando nos toca ir al canal, intentar mantener por lo menos todas las responsabilidades que tenemos que tener como miembros de nuestro trabajo. Así que ha sido difícil, ha sido complejo, pero bueno, hoy día más que nunca hay que estar unidos, hay que ser solidarios con las demás personas. Yo creo que hay mucha gente que la está pasando mal y es ahí en donde tenemos que intentar lo más posible ayudarlo para que esta pandemia terrible, que con fe y con esperanza pase lo más pronto posible. Iván, y parece que esto va para largo, ¿no? Cada vez son más los casos y parece que en lugar de bajar, sigue en aumento. ¿De qué manera te proteges tú y tu familia del COVID-19 y te han pedido que hagas pruebas para volver a trabajar o estás realmente trabajando desde casa nada más? Las pruebas son continuas. Nosotros generalmente en nuestro trabajo tenemos conexión, tenemos comunicación con nuestros compañeros, pero a raíz de una muy buena organización, de una muy buena planificación, intentamos mantenernos a salvo, guardando las distancias, usando la respectiva mascarilla, intentando que en sitios cerrados no estemos en grupos más de 3, más de 4. Entonces, y en casa, en familia, hacer prácticamente lo mismo, intentar con la familia cuidarnos a tope, no intentar ir a sitios públicos, tratar de preocuparnos también de los demás, de la gente
que lo necesita cuando tú subes al ascensor, cuando tú bajas o estás en el supermercado, guardar un poco toda la responsabilidad que uno puede tener con respecto a todos los cuidados que imponen los estados y que imponen los países, porque así hay que llevarlo, simplemente así. Bueno, Iván, y ya pues ya hablemos un poquito acerca de este torneo de Copa GNP por México. Como bien lo dijiste, ya por fin seguimos ya el fútbol mexicano, que es lo que hemos estado esperando por mucho tiempo, pero me gustaría saber por qué se lleva a cabo este torneo en lugar de ir directamente a la Liga MX. ¿No crees tú que es más riesgo en lugar de simplemente ir directamente al campeonato, en lugar de tener tantos partidos antes? Bueno, tú sabes que generalmente cuando va a comenzar un campeonato o una liga, generalmente ocurren pequeñas pretemporadas en donde la mayoría de sus equipos juegan partidos amistosos. Entonces, ¿qué mejor hacerlo en un campeonato de esta naturaleza? Que no solamente está jugando para intentar llegar preparado a la liga, sino que están jugando por ayudar a tanta gente que realmente hoy día lo necesita. Recordemos que el campeonato es en ayuda al pueblo mexicano. Y qué mejor que participen los equipos más grandes del fútbol mexicano, ¿no? En Ciudad de México vamos a tener al América, a Pumas, a Cruz Azul, a Toluca, que son equipos importantísimos y que vamos a ver en qué nivel, después de tanto tiempo, sus jugadores se encuentran, ¿no? Vamos a ver si Cruz Azul, con respecto a todo lo que ha ocurrido, de los contagios que ha tenido el club, vamos a ver con qué también dispone para poder participar. Pero en general, yo creo que este torneo me parece fantástico desde el punto de vista que los equipos pueden generar mayor competitividad cuando realmente el día de mañana comience la liga. ¿No te parece injusto de que nada más se lleve el torneo con 8 equipos en lugar de pues más general para darle la oportunidad a los otros equipos también de hacerlo? Bueno, tú sabes que generalmente con este tipo de campeonatos se está generando también la posibilidad de que los equipos no viajen, ¿no? Por eso se hizo, por eso intentamos o se hizo en Ciudad de México con equipos de Ciudad de México y en Guadalajara, salvo Mazatlán o Tigres, los demás están ahí, están palpitando lo que lleva no viajar. Viajes tan largos que permitan el contagio. Pero cuando hay seguridad, cuando hay responsabilidad y cuando hay una muy buena planificación, yo creo que estos campeonatos vale la pena verlos, vale la pena sentirlos. La gente estaba muy falta de fútbol mexicano y creo que me parece que este campeonato, jugar para ayudar, me parece extraordinario. ¿Cuál dirías tú que es el reto de los futbolistas en este reinicio del fútbol en México? Las lesiones podrían estar a la orden del día, pues después de una para tan importante, y tú como exjugador lo sabes, que cuando hay una para sí necesitas como que gradualmente volver, ¿no? Lo vimos en el regreso de la liga alemana, lo vimos en el regreso del fútbol español, del fútbol italiano. Muchas veces uno como futbolista estar parado 3 meses, sí, si bien es cierto, uno puede mantener la forma física, pero no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en el campo, entrenar de manera distinta. Hay muchas cosas que diferencian a un trabajo físico a un trabajo de verdad para una preparación para un partido de fútbol. Entonces, claro, ocurren este tipo de situaciones con lesiones musculares y eso pasó y es normal. Lo que sí, yo creo que este tipo de campeonato va a permitir también en qué nivel físico, futbolístico y mental se encuentran los jugadores y los equipos, porque a la larga estar 3 meses en casa con una alimentación distinta, una preparación distinta, y yo creo que el futbolista hoy día ansía poder volver a la cancha, poder regresar a tomar ese contacto con la pelota que tanto anhela. Iván, si tú estuvieras en esta posición durante tu carrera, ¿qué crees que hubiera sido tu decisión? ¿Qué hubieras hecho? ¿Jugarías en este tipo de torneo en medio de Uf, todo lo que sucede con el coronavirus? muchas veces, muchas veces la cabeza dice una cosa y el corazón dice otra. O sea, lamentablemente son situaciones que hay que estar en el momento para tomar una determinación. Eh, Muchas veces, no sé, me han preguntado, ¿qué harías si entran 3 o 4 delincuentes a tu casa? ¿Cómo reaccionarías?
y a la larga uno no sabe qué pensar porque es el momento como para reaccionar. Yo creo que hace bien el regreso del fútbol, por supuesto que guardando todas las proporciones, la seguridad que necesitan este tipo de torneo. Recordemos que va a ser sin público, recordemos que se van a tomar todas las medidas necesarias para adquirir un torneo de esta naturaleza. Y uno como jugador, claro, si bien es cierto, por un lado está en la cancha, pero otro lado también está en varias partes con la, no sé, con el corazón de tanta gente que lo está pasando mal, ¿no? Pero el jugador también piensa en llevar este momento de alegría al hincha de tu equipo, de poder, con el regreso del fútbol, poder alegrarle el momento. Y podríamos pensar que con el regreso de la liga, de la liga alemana, de la Bundesliga, ya poco a poco se van tomando como ejemplos, ¿no? Para que ellos puedan de alguna manera también aprender de ellos, de cómo se están haciendo las cosas para implementarlo en el fútbol mexicano. Sí, por supuesto. Yo creo que lo primordial es rescatar lo más importante, lo más valioso que han ocurrido en las ligas de Europa, en las ligas del mundo. Rescatar lo que hizo para mí la liga alemana es extraordinario. Lo que está haciendo la liga española me parece fantástico. Lo que ha tenido en la continuidad del fútbol italiano me parece extraordinario. Yo creo que hay que sacar lo mejor. Yo creo que uno a nivel de campeonato mexicano tiene que seguir creciendo de acuerdo a lo que puede recibir de otros campeonatos y de otras ligas con toda esta situación que está pasando. Así que me parece que están tomando todas las prevenciones posibles como para que tengamos un regreso lo más seguro que se pueda. Iván, y durante este tiempo de coronavirus, pues se tomaron decisiones muy importantes. Se abolió el ascenso, el descenso, se aumentaron el número de clasificados a una fase final, además del bajón económico que han sufrido muchos de estos equipos. ¿Qué tendremos entonces cuando se vuelva a la normalidad? Y lo digo entre comillas, el 24 de julio en la Liga MX. ¿Cómo ves ese regreso a la Liga MX? Bueno, lo veo con mucha más fuerza. Hablo como jugador, ¿no? Muchas veces hay equipos que sí, que lo pasaron mal, hay equipos que tuvieron que, de acuerdo a los ingresos económicos, tuvieron que rebajar sueldos, tuvieron que traspasar situaciones, tuvieron que afrontar esta situación de una manera complicada y difícil. Yo me imagino un regreso, digamos, futbolísticamente hablando, porque es lo que a mí me gusta hablar, futbolísticamente hablando, positivo. Creo que va a ser muy positivo nuevamente ver el fútbol mexicano en la cancha y a medida que va transcurriendo el inicio del fútbol mexicano, iremos viendo cómo actúan los equipos de fútbol y cómo se van a mover algunas piezas, ¿no? Porque el tema del mercado a nivel de jugadores no se ha hablado mucho. Producto de lo que tú bien decías, ¿no? Hay muchos clubes que han tenido problemas para pagar sueldos, han habido situaciones para mí muy dolorosas, como es el caso del ascenso, que para mí es una decisión que no comparto, pero en general yo creo que hay que ver cómo va funcionando, tratar de ir corrigiendo algunos errores en el camino para tener un buen regreso del fútbol y que la gente por lo menos que está en el ambiente, que está en el proceso del regreso del fútbol, tenga la mayor seguridad posible y la gente que está en la casa, la gente que nos ve, la gente que vuelva a disfrutar con algo tan maravilloso como es el regreso del fútbol mexicano. Iván, y me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de esa experiencia que estás viviendo tú como analista, pues ya enfrente de cámara, siempre eres tú pues el que estaba tirando aquellos golazos en el Real Madrid, en el Inter, en la América, etcétera, etcétera, y con la selección, claro. Háblanos un poquito acerca de esa transición, de esa vida que estás viviendo ahora como analista de corbata, pues. ¿Sabes qué? Yo esta transición la estoy viviendo de manera natural. No trato de
de crear situaciones que no me van a hacer disfrutar este momento. Creo que cuando tuve la oportunidad de jugar 20 años al fútbol, siempre di lo mejor de mí. En todos los equipos que jugué, en todos los equipos que para mí significaron un factor determinante para, no solamente para mi crecimiento futbolístico, sino que también mi crecimiento personal. Y es lo que estoy haciendo ahora. Trato de disfrutar al máximo, trato de aprender este proceso nuevo para mí, porque para mí es mucho más fácil jugar al fútbol que un poco hacer un análisis o comentar algunos partidos de fútbol, pero lo trato de disfrutar al máximo. Lo trato de disfrutar al máximo, trato de ponerme en mi labor de analista, pero a la vez en mi experiencia, en mi madurez de haber jugado 20 años al fútbol, y la gente lo recibe bien. La percepción que he tenido ha sido extraordinaria. Creo que hoy día Univisión, para mí, TUDN se ha transformado en mi segunda casa. Creo que cada vez los profesionales que tengo al lado aprendo cada vez más de ellos, y yo hoy día, poquito a poco, me voy sintiendo mucho más cómodo, me voy progresando en una labor que es difícil, pero lo tomo con mucha responsabilidad, porque sabemos que nos ve mucha gente, nos quiere mucha gente en sus casas, y eso, por supuesto, que significa una responsabilidad muy grande, pero la tomo, como te decía anteriormente, de forma muy natural, y que vaya todo pasando como se merece. ¿De qué manera te vamos a ver durante las transmisiones de TUDN de Univision? Bueno, nosotros ya estamos preparándonos para el regreso del fútbol mexicano. Sabemos que también regresa la Champions, que la tenemos, regresa la Europa League, que también la tenemos. Tenemos la MLS, que también regresa desde Orlando. Entonces, yo creo que hay que prepararse, hay que ser sumamente profesional, saber, como te decía, que hay mucha gente desde casa que nos sigue, que nos alienta a intentar hacer un buen trabajo, y que emana una gran responsabilidad, una energía positiva. Así que nos van a ver comentando los partidos, nos van a ver ahí analizando la previa de los partidos que vamos a tener con este campeonato que comienza el 3 de junio. Así que vamos a poner toda la carne al asador para que la gente esté feliz en casa. Iván, precisamente la MLS es back, pero tiene 26 casos de coronavirus y seguramente vamos a ver más, ¿no? Mientras que los equipos siguen llegando a la Florida. Si pudieras comparar la situación que se vive en México con la que es acá, que es toda una burbuja creada en el complejo deportivo precisamente allá en la Florida, ¿cuál crees tú que tiene opción de tener más éxito entre los dos casos que estás viendo? Yo creo que son dos campeonatos que más o menos tienen la misma finalidad. Intentar que el fútbol regrese con seguridad. Si bien es cierto, han habido algunas situaciones específicas, no solamente en México, también, sino en Orlando, que han llegado algunos equipos también con algunos contagios, pero eso forma parte del día a día. Se intentará manejar, asegurar que los campeonatos tengan absolutamente la mayor responsabilidad posible con el momento que estamos viviendo. Lo de la MLS en Orlando, como tú bien decías, hicieron como una burbuja, intentar que nadie salga de esa burbuja para intentar no tener el riesgo de contagio, que el fútbol sea lo más importante de todo en ese momento, ¿no? Y en México se intentará al máximo seguir todas las reglas. Me parece que son dos campeonatos que van a ayudar mucho para seguir algunos equipos, para seguir algunos jugadores, y ya prepararse para el comienzo de las dos ligas, tanto la MLS como la Liga Mexicana. Hemos visto un poco de Inter de Miami, de David Beckham, quien seguramente conoces muy bien. ¿Cómo ves tú la acción de este equipo? ¿Cómo los ves para este torneo? ¿Y quiénes serían tus favoritos para el torneo de la MLS? Yo creo que el Inter Miami está haciendo las cosas bien. Creo que poquito a poco nos damos cuenta que hay una mano enorme de David Beckham, que conoce bien la profesión, que sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer en este tipo de situaciones. Es un club nuevo, me parece que va a tener también un periodo de adaptación.
Yo creo que el ejemplo más grande de la MLS es el Atlanta. Creo que Atlanta desde un principio consiguió primero un cuerpo técnico que le garantizaba éxito, después un director deportivo que le garantizaba poder tener la posibilidad de contratar bien y después el poder económico como para tener un estadio extraordinario y traspasar esa pasión de la gente de Atlanta y en conseguir títulos tan pronto, ¿no? Yo creo que ese proceso el Inter de Miami lo está llevando bastante bien. Creo que Diego Alonso es un tipo que sabe hacer bien las cosas, que imprime esa filosofía futbolística a los jugadores. Vamos a ver si Pizarro se echa el equipo encima también y logra ser ese jugador importante que necesita el Inter de Miami. Pero en general, yo creo que todos los equipos en Estados Unidos, y por eso lo hace con tanta expectativa, yo creo que todos tienen la posibilidad de poder ser campeón. Creo que hoy día el Inter de Miami, Atlanta, Filadelfia, que contrató muy bien. Yo creo que todos, cada uno de ellos, los equipos de Los Ángeles, que esperamos ver nuevamente a Vela, el Chicharito, yo creo que ahí, yo creo que sí puede ser el año de algún equipo de Los Ángeles. Y Vela y Chicharito tienen una gran labor para poder desarrollar y hacerlos grandes. Y justo quiero pensar en el futuro de la MLS y te pregunto, Iván, Cristiano Ronaldo ha de alguna manera señalado que le interesa mucho la MLS y se especula pues de que terminaría su carrera aquí en la MLS y podría ser en Los Ángeles, podría ser en Miami. ¿Tú crees que se pueda dar ese salto? Recordemos que Cristiano Ronaldo ya tiene 35 años. Creo que, no sé, me imagino ya el próximo año que tome una determinación. Es muy difícil que la MLS, digamos, contrate un jugador de 37, 38 años. Creo que la responsabilidad es muy grande, pero sí, yo creo que la MLS está pensando siempre en jugadores que puedan ayudar o a continuar para que la MLS siga creciendo. Me parece que han construido un camino enorme, ¿no? Con jugadores que han llegado a la MLS, que era impensado, ¿no? Cuando vino Ibrahimovic, cuando vino Carlos Vela, cuando vino Wayne Rooney, cuando vino Schwarzenegger. O sea, hubo muchos jugadores que llegaron a la MLS que era de manera impensada. Entonces yo creo que con mayor razón me parece que en algún momento podemos pensar que un grande mundial como Cristiano o Messi o algún otro pueda llegar sin ningún problema a la MLS. ¿Lo catalogarías como la contratación más grande de la MLS sobre David Beckham si llegase a pasar? Lo que pasa es que lo de David Beckham era algo inusual, ¿no? Porque no solamente se estaba contratando un extraordinario jugador, sino que se estaba contratando también una imagen. Y eso es lo que hace también David, que lo transforma todo en oro. Es un tipo que no solamente juega bien al fútbol, sino que también a nivel de imagen le hace muy bien a los clubes. Ya lo demostró en el Real Madrid y lo demostró en Los Ángeles Galaxy. Entonces, con mayor razón, me parece que tanto Cristiano como algún otro que se le puedan acercar a eso en Messi o algún otro jugador por ahí, no sé, pero en general creo que lo que genera Cristiano es extraordinario. Me parece que yo creo que la MLS daría un paso importantísimo para que los ojos del mundo estuvieran inmersos en lo que es la MLS. Si a ti se te diera la opción de agarrar a un jugador de cualquier parte del mundo para traer aquí a la MLS, ¿quién crees tú que apoyara pues para el crecimiento de la MLS? ¿Cuál sería ese jugador para ti? Vidal, Arturo Vidal. Arturo Vidal. Sí, creo que Arturo está en una etapa importante de tomar decisiones importantes y me parecería fantástico que en algún momento pudiera llegar a la MLS y seguir este camino del crecimiento, de la construcción de un fútbol que el día de mañana, recordemos que después de Qatar viene el Mundial de Estados Unidos, o sea, ir pensando en seguir construyendo un fútbol mucho más dinámico, mucho más
positivo. Me parece que a Arturo le vendría muy bien. Y como sabes, pues vamos a estar hablando de varios temas aquí en esta conversación. Jugaste en equipos importantes durante tu carrera, como lo mencionamos anteriormente, en el Real Madrid, el Inter, América, pero antes viviste etapas muy difíciles para llegar a esas alturas. ¿Qué hay de cierto que alguna vez compraste unos jeans a cuotas, a plazos? Bueno, eso fue al principio Sí. de mi carrera como futbolista. Yo tenía 17 años, comenzaba recién en el fútbol. Mi sueldo eran alrededor de 6.000 pesos, que eran como $10. Wow. ¿Mensuales? Entonces, sí, mensuales. Entonces, Wow. claro, lo que soñaba siempre era con un jeans. Me quería comprar un jeans de marca. Y me Wow. los compré y a cuota, tuve que pagarlo a cuota, tuve que pagarlo en meses, pero me siento orgulloso de mis comienzos, me siento absolutamente satisfecho de lo que construí mi carrera como futbolista a base de esfuerzo, de perseverancia, y en ese sentido hubo muchas cosas en el camino que me permitieron no solamente crecer como futbolista, sino que crecer como persona, ¿no? Y darme cuenta de que realmente las cosas las valora uno mucho más cuando cuestan de verdad. Iván, cuéntanos un poquito de tu niñez hasta que empieza ese amor por el fútbol. ¿De dónde nace ese amor por el fútbol? Y pues sí, llévanos un poquito acerca de en ese tiempo. Bueno, nací en una familia muy futbolizada. Mi papá jugaba al fútbol con los hermanos de mi mamá. De hecho, mi papá con mi mamá se conocieron en una cancha de fútbol. Y a partir de eso, claro, yo aprendí primero a pegarle a la pelota y después a caminar. Entonces, éramos una familia muy futbolizada, nos llevaban a la cancha desde pequeñito. Había mucha pasión. Y en ese sentido, creo que mi papá, eh, eh, hasta que no lo tuve, yo lo perdí cuando tenía 13 años, eh, me dejó claro las enseñanzas que tenía que seguir. Creo que los mensajes que tuvo la posibilidad de entregarme me ayudaron mucho para, para poder construir una carrera en el fútbol, para construir una vida sin, sin algo, sin flagelo, ¿no? Porque al final muchas veces en este camino aparecen dificultades y uno va intentando, saltando vallas y saltando estas dificultades. Por eso estoy muy agradecido de mi familia. Yo creo que cuando uno nace en un seno familiar, con una base familiar impuesta por valores que te van a servir no solamente para ser gran profesional, sino que también mejor persona, yo creo que todo lo que uno vive más adelante forma parte de algo que lo llevan metido en el corazón. Entonces, con mayor razón, a mí me ayudaron mucho todo eso. ¿Eras aplicado en la escuela? ¿Eras un chico de Sí, escuela? sí. De básica, de octavo básico salí con un 6.4. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 6-4? De 6 nosotros en Chile lo medimos de 1 a 7. Ah, ok. O sea, un 6.4 Oh, wow. viene siendo como un 9, un 8 y Oh, algo. wow. Sí, entonces con mayor razón era flojo, pero era inteligente. Era inteligente y cuando había una prueba me preparaba y cuando necesitaba sacarme un 7 me lo sacaba. O sea, para eso no tenía ningún problema. Lo que pasa es que era flojo, estaba jugando todo el día la pelota y eso mi mamá lo sabía perfectamente, pero bueno, era muy bueno para los deportes. De hecho, en el colegio hice prácticamente todos los deportes, participaba por mi colegio en salto alto, salto largo, corría 100, 200 metros, jugaba voleibol, jugaba fútbol. Bueno, cuando salí de la enseñanza media, salí eh, el, el mejor alumno de educación física de todo el colegio. Tengo un diploma en mi casa. Entonces, sabía que Potencial. tenía un potencial desde el punto de vista deportivo y claro, y todo el mundo que me miraba jugar al fútbol sabía que ese potencial
lo podía crecer mucho más si me dedicaba con responsabilidad y era disciplinado. Sabemos un poco acerca de la historia de cómo tú recibes la llamada y estás en el matrimonio de tu hermana para el Real Madrid. Eh, pero quiero que me digas el pensamiento que te llegó cuando analizaste de que, bueno, estás llegando al Real Madrid a ocupar la posición de un Hugo Sánchez, un pentapichichi. Entonces, para ti, ¿tenías en claro en lo que te estabas metiendo o simplemente venías con otra No, mentalidad? ¿Cómo llegaste al Real Madrid con respecto a no, eso? lo tenía clarísimo, lo tenía muy, muy, muy claro. De hecho, no se me pasó por la cabeza venir a reemplazar a alguien. Claro. Y sabía lo que representaba Hugo Sánchez en el Real Madrid y en el fútbol español. Creo que el Penta Pichichi era absolutamente un jugador que marcó una etapa importante. Pero en ningún momento se me pasó por la cabeza venir a reemplazarlo ni intentar acercarme a lo que él hizo, sino que quería ser Iván Zamorano, quería correr el riesgo de ser yo mismo, de que la gente me quisiera por mis goles, por mi coraje dentro de la cancha, por mi esfuerzo. Y sin querer, de forma natural, ya el primer año hice más goles que Hugo Sánchez, el primer año. Me metí a la gente en el corazón. Entonces, yo creo que todas esas cosas, ese tipo de situaciones, tiene que ver también con algo de mentalidad, porque al final, para mí por lo menos, ya llegar a un club como el Real Madrid era un triunfo enorme. Primer chileno que jugaba en el Real Madrid. Entonces, para mí era una responsabilidad muy grande ya el hecho de llegar al Real Madrid. Pero después, poquito a poco, me fui con mi forma de ver el fútbol, me fui ganando a la gente hasta que, bueno, llegaron los campeonatos, llegó el Pichichi, llegó el mejor jugador extranjero, el mejor jugador iberoamericano, llegaron 102 goles en el Real. Entonces, yo estoy muy satisfecho de lo que hice y me siento muy contento con lo que llegué a poder entregar a un equipo tan grande como el Real Madrid. Y luego llegas a las Águilas del América cuando damos ese salto a las Águilas del América. ¿Cómo se dio ese primer contacto y qué te motivó a ir a México? Bueno, para mí llevaba 13 años ya en Europa. Eh, Necesitaba más que nada un cambio radical en mi vida como futbolista, en mi vida personal. Quería acercarme un poco más también a mi país y llegaron muchas posibilidades para poder seguir mi carrera, pero bueno, la llamada de mi compadre Fabián Estay, la llamada de Javier Pérez Toifer, que prácticamente fueron fundamentales para que yo llegara al América, me sirvieron para tomar una determinación y de continuar mi carrera en México. Y no me equivoqué, creo que elegí bien, fueron 2 años extraordinarios. De hecho, cuando llego a la América, si bien es cierto, yo había leído mucho de la historia de la América, pero no me acordaba que la América no era campeón 13 años, hace 13 años. Y en la conferencia de prensa en el aeropuerto, en donde había prácticamente 100 periodistas esperándome, eh, yo digo en esa conferencia de prensa, yo no me voy a ir de México sin ser campeón con el América. Y, y me acuerdo que al lado mío estaba el jefe de prensa del América y me golpea y me dice, don Bambán, me dice, no somos campeones hace 13 años. Bueno, no me voy de México sin ser campeón. O sea, eso quiere decir que estaba súper convencido de la decisión que había tomado. Creo que para mí el América también marcó una etapa importante en mi carrera. Ser campeón después de tanto tiempo, vestimos la ciudad de amarillo, el país, y donde hay un americanista en el mundo. Y realmente cuando miro esa etapa me siento tremendamente orgulloso de haber podido participar y de poder estar inmerso en la historia de un club tan importante como el América, el más grande de México, el más ganador de México. Y tengo la suerte, después de tanto tiempo, de trabajar en TUDN
y cuando tengo la posibilidad de viajar a México a transmitir algún partido del América o de cualquier equipo, sentir el cariño, el afecto, el respeto, la admiración, y no solamente de la gente de la América, sino que de la gente de México, pero de la América pareciera que no me hubiera ido nunca, pareciera que me hubiera quedado en el corazón de la gente, y eso para mí me llena de satisfacción, me llena de orgullo de verdad. Pocos sabían que te estaban esperando por 13 años en Europa para que los hicieras campeón, ¿no? Marcaste una etapa muy importante también en la selección chilena, en especial en ese regreso a un mundial después de 24 años de castigo. Cuéntanos un poco acerca de ese sentimiento de volver a un mundial y la inmensa responsabilidad de hacer bien las cosas para una nación que estaba hambrienta de un mundial. Sí, Chile en general es un país muy futbolizado, y el hecho de que pasaran eliminatorias tras eliminatoria y que no tuviéramos la oportunidad de ir a un mundial, realmente era muy difícil. Cuando yo comencé mi etapa en la selección, lo comencé muy joven, 19 años. A partir de ese momento yo me fui también joven a Europa, con 20, y no sé si te recuerdas, pero hubo un partido en Maracaná en donde Roberto Rojas se cortó él solo y nos suspendieron por 4 años. Claro. Nos suspendieron de eliminatorias, claro, Copa Américas y Copa del Mundo. Sí. Para mí fue un golpe muy duro. Yo estaba ya viviendo una etapa importantísima en Europa, entonces para mí fue un golpe durísimo de quedarme fuera de jugar eliminatoria, de jugar mundiales, de jugar Copa América. Entonces, me propuse hacer el mayor de los esfuerzos para que mi país volviera a jugar un mundial después que retornaba las eliminatorias. Y bueno, me encontré con un grupo de jugadores con mucha hambre, con mucho espíritu, y en donde, bueno, el liderazgo que lo asumí con mucha responsabilidad. Me encontré con un partner increíble como Marcelo Sala, arriba, adelante, con un grupo de jugadores que marcaron también un poco la pauta para volver a un mundial después de tanto tiempo. Y yo creo que esa selección, el hecho de haber participado en Francia 98, también marcó a esta generación de ahora, a la generación dorada, a los Alexis Sánchez, a los Vidal, a los Gary Medel, a los Claudio Bravo, a los Mauricio Sila. O sea, marcó también a esta generación la posibilidad de esa selección, un poco el camino de lo que había que hacer para poder triunfar. ¿Cuál dirías tú que fue lo que hace especial esa química que tuviste tú con Marcelo, de la dupla Sasá? Siempre me pregunté si era Sasá por Zamorano Salas o Salas Zamorano. Salas Zamorano, sí. Entonces, porque tenías algo similar con Emilio allá en el Real Madrid, entonces viviste algo similar con Marcelo. ¿De dónde crees tú que salió eso? Sí, el tema de la diferencia es que Emilio era extremo y Marcelo era prácticamente un 9, o sea, jugábamos los dos arriba, nos complementábamos a la perfección. Yo creo que pocas veces uno puede sentir una conexión tan grande como la que sentía con Marcelo Salas. Creo que marcamos diferencia porque nos conocíamos de memoria. Él sabía perfectamente dónde yo iba a estar en el área, yo sabía perfectamente dónde Marcelo iba a estar en el área, o sea, nos conocíamos muy bien, pensábamos de forma muy parecida, y tuvimos la suerte de que también él era zurdo, yo era derecho, y eso también nos ayudó para tener esa conexión máxima en donde pudimos formar una dupla increíble y de darle muchas alegrías a nuestro país. Definitivamente hablar contigo, Iván, podríamos durar horas hacerlo, pero sabemos que tienes otros compromisos. Quiero ya enfocarme en las últimas preguntas de nuestros aficionados, de la gente que nos está viendo. Y pues a ver, aquí va la primera.
Creo saber la respuesta a esta pregunta porque justo lo mencionaste sobre tu tiempo en el bachillerato. Preguntan, dice, ¿de dónde salió esa habilidad para cabecear tan efectiva siendo que no eres demasiado alto? Eres 5'10", 5'11", si no me equivoco. Sí, sí, 1,80. Ok, entonces, sí. ¿De dónde salió esa habilidad? Bueno, yo creo que todos cuando nacemos con alguna virtud y prácticamente desde pequeño yo no me daba cuenta de esa virtud que tenía en un principio de mantenerme un poco en el aire. Si tú recuerdas, hace algunos minutos atrás te dije que participé en el colegio salto largo y salto alto. Era porque tenía esa virtud de elevarme muy bien y de quedarme un poco en el aire. Y después el cabezazo, cada vez me fui superando. Hay una anécdota de la casa de mi mamá que tenía una flor artificial en una lámpara y que yo todos los días después del colegio llegaba a cabecear a esa flor artificial. Cuando tenía la posibilidad de cabecearla, llegaba el otro día y decía, ¿por qué no la cabeceo hoy? Pero mi mamá me la fue subiendo para que poco a poco me fuera superando hasta que rompí la lámpara y ahí se acabó todo el crecimiento. Pero en general, yo sí era de los que me quedaba 1 hora, 2 horas entrenando después de cada entrenamiento para fortalecer mi cabezazo. Y sabía con esa fortaleza podía marcar diferencia. Y así fue, porque si bien es cierto no soy un tipo muy alto, pero tenía ese espacio y esa elevación de mantenerme un momentito en el aire. Bueno, al final, si Edín Zidane me bautizó como el helicóptero, porque me quedaba un poquito en el aire, tenía esa posibilidad de ganar ese segundo más que los defensores para meter el frentazo y marcar el gol de cabeza. Me tenía mucha seguridad, mucha seguridad. Se le conoce como el hang time aquí en el básquetbol, ¿no? Michael Jordan, sí. Kobe Bryant, así es, para quedarse en el aire, ¿no? A ver, otra más. ¿Cuál es el momento que más recuerdas de tu paso en el América? Y si mantienes una amistad con alguien en particular de aquel equipo campeón de 2002. Bueno, el recuerdo más maravilloso cuando fuimos campeones y marco el gol que nos igualaba la clasificación. Habíamos perdido 2-0 el primer partido con el Necaxa. En el partido de vuelta yo hago el 2-0 en un pase del Misionero Castillo y un remate de zurda. Igualaba la eliminatoria para que después el Misionero haga el gol de oro y ser campeón. Yo creo que ese es el recuerdo más maravilloso. Es el recuerdo que lo tengo acá como si fuera el día de ayer. Y el contacto, bueno, hablo con muchos. Hablo con Pavel Pardo, con Fabián, con Duilio Davino. O sea, tengo prácticamente una muy buena relación con todos. Creo que cada vez que tengamos la posibilidad, y he jugado varios partidos de América Leyendas, puedo coincidir con ellos y recordamos esos momentos maravillosos, esos 2 años increíbles que viví en América. Ya 2 últimas preguntitas. ¿Qué consejo le has dado a tu hijo Iván Jr. para desarrollar su carrera como futbolista algún día y si lo llevarías a jugar al América? Hay muchos americanistas por acá. Sí, es verdad. Mira, el consejo más valioso que me dejó mi papá antes de morir es el mismo que yo le entrego a mi hijo. En la vida, como en el fútbol, no solamente llegan los mejores, sino que los que tienen la capacidad de luchar más. Y yo quiero que mi hijo, si bien es cierto hoy día tiene las condiciones futbolísticas, pero que quiero que luche, que se esfuerce al máximo por lograr sus sueños. Lo único, como papá, tengo que darle las herramientas posibles para que él lo pueda lograr. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué posición juega tu hijo? Delantero. Delantero. Es más hábil que yo porque juega, si bien es cierto, puede jugar como centro delantero, pero juega más por las bandas. Le gusta marcar diferencia en el 1 contra 1, que yo era muy malo. Y él sí, él es bueno, él hace bicicleta, rápido, pero también define muy bien en el área y también cabecea bien. Ya ha hecho un par de goles de cabeza, tiene 12 años recién, pero ha hecho un par de goles de cabeza y esperemos que el día de mañana pueda cumplir su sueño de ser futbolista.
Imagino que ha visto tus videos también en YouTube y todo lo demás, ¿no? ¿Qué te dice en Tanto, comparación con los otros jugadores de ahora? dice que va a ser mejor que yo, imagínate. Muy bueno, muy bueno. Y ya por último, ¿guardabas algún amuleto? ¿Eras supersticioso? No, para nada. Okay. Lo único que antes de entrar a la cancha me asumía y alimentaba mi sueño y mi oración a mi papá que me cuidara dentro de la cancha. Lo demás lo hacía yo, sin problema. Bueno, ahí lo tienen, el legendario Iván Bam Bam Zamorano. Me encanta decirlo de esa manera. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo y por favor envíales una última invitación para que nuestra audiencia se conecte con TUDN de Univisión para los Juegos del Fútbol Mexicano y la MLS. No, muchas gracias a ti. Creo que fue una bonita conversación. Repasar siempre mi historia futbolística y mis recuerdos, sobre todo en el América, son maravillosos. Así que gracias de corazón y bueno, invitamos a toda la gente que nos siga viendo en TUDN. Vamos a tener a partir del 13 de julio el regreso del fútbol mexicano con este campeonato amistoso en Ciudad de México y en Guadalajara, y después la MLS todos los días acá en TUDN con una previa para que nos escuchen, para que nos vean y nos vuelva ese saborcito lindo que es ver nuevamente el fútbol, a cuidarse, a quedarse en casa y por supuesto a guardar todos los riesgos que esta pandemia nos tiene bien resguardados. Así que les mando un gran abrazo para todos y gracias por seguirnos. Y no olviden, amigos, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también me pueden seguir en mis redes en @JadElreda. Hasta la próxima. Gracias.